Lección 1. Elecciones de moda. También me gustaría encontrar un vestido con una silueta favorecedora. ¡Qué buena idea! Un vestido bien ajustado puede aumentar significativamente la confianza en uno mismo. Exactamente. Creo que la silueta adecuada puede transformar un atuendo por completo. Sí, se trata de encontrar lo que complemente tu figura y estilo. Quizás deberíamos explorar diferentes estilos juntos para ver cuál funciona mejor. Suena delicioso. Probar varias opciones puede ser muy divertido. Estoy emocionado por ver lo que descubriremos en la tienda. Aquí encontrarás el vestido perfecto que te hará sentir fabulosa. Por supuesto, hagamos de esta una experiencia de compras inolvidable. Lección 2. Guía de compras. ¿Por dónde empezar con todas estas opciones? No te preocupes, esta tienda tiene una gran selección, déjanos echar un vistazo. Eso suena alentador. A menudo me siento abrumado por tantas opciones. Es comprensible, me parece que tomarme unos minutos para explorar ayuda a reducir la búsqueda. Sí, mantendré la mente abierta y veré qué me llama la atención. Exactamente, quizás descubras algo inesperado que te encante. Estoy deseando vivir esta aventura. Aquí vamos a encontrar piezas fabulosas que iluminen nuestros armarios. Sí, que empiece la juerga de compras. Lección 3. Historia de Wimbledon. Curiosamente, Wimbledon admitió a los profesionales poco después de que comenzara la gira de King. Es extraordinario. Muestra cómo ha evolucionado el deporte con el tiempo. Sí, la inclusión de jugadores profesionales sin duda ha elevado el nivel de la competición. Por supuesto, atrae a un público más amplio y aumenta la emoción de los partidos. A menudo me pregunto cómo ha cambiado la dinámica del juego desde entonces. Es fascinante. Con cada generación de jugadores surgen nuevas estrategias y técnicas. Quizás deberíamos explorar la historia del tenis y su impacto en el juego moderno. Suena un plan genial. Descubramos las historias detrás de este deporte. Celebremos la rica historia del tenis y su evolución. Lección 4. Reuniones para cenar. Hay una mesa de comedor y sillas en el comedor que usamos siempre que tenemos visitas a cenar. ¡Qué bien suena! Un comedor bien decorado siempre crea un ambiente acogedor. En efecto, es donde no solo compartimos comida, sino también risas e historias. Por supuesto, hay algo especial en reunirse alrededor de una mesa y disfrutar de la compañía mutua. Además, siempre encuentro que las comidas saben mejor cuando se comparten con amigos. Totalmente de acuerdo. Transforma una cena sencilla en una ocasión memorable. Quizás deberíamos planificar una cena pronto. Me encantaría mostrar mis habilidades culinarias. Una idea espléndida. Podría ayudar con la decoración para que fuera aún más acogedor. Por unas cenas deliciosas llenas de buena comida y excelente compañía. Lección 5.
democracia y responsabilidad. Vinimos aquí para discutir lo que nos enviaron a hacer aquí, es vital para nuestra comunidad. Por supuesto, la importancia de la democracia es innegable. Creo que la participación activa es esencial para una sociedad próspera. Sí, y es nuestra responsabilidad educar a otros sobre su importancia. A veces me pregunto cómo podemos involucrar a más personas en el proceso democrático. Quizás organizar eventos comunitarios para crear conciencia podría ser eficaz. Es una idea fantástica. Podría fomentar el diálogo y la participación. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunos temas que puedan tener eco en nuestra comunidad. Aquí estamos para fomentar el sentido de responsabilidad y empoderamiento en todos. Lección 6. Lago Sinclair. Mason-of-Lake Sinclair es un tema bastante interesante. Se conecta con el lago Erie por el río Detroit. Sí, es fascinante cómo estos cuerpos de agua están interconectados. Es destacable la accesibilidad que ofrece para embarcaciones y actividades recreativas. Por supuesto, debe ser maravilloso para pescar y disfrutar de los deportes acuáticos. Creo que el paisaje alrededor de esos lagos es impresionante, especialmente durante el atardecer. Me lo imagino, quizás deberíamos planear una visita para disfrutar de la belleza natural. ¡Qué rico! Un día junto al agua puede ser muy refrescante. No olvidemos llevar un picnic, hará la experiencia aún más agradable. Aquí vamos a explorar las maravillas de nuestros lagos locales. Lección 7. Mantener la calma. En un día ventoso, algunas personas intentan mantenerse frescas disfrutando del aire fresco. Sí, hay algo estimulante en estar al aire libre cuando sopla la brisa. A menudo descubro que el viento puede hacer que incluso los días más calurosos parezcan soportables. Por supuesto, es la forma que tiene la naturaleza de aliviar el calor. Quizás deberíamos planear un picnic para uno de esos días ventosos. Suena genial. Un picnic en el parque con el viento en el pelo sería una delicia. Podríamos traer algunas bebidas refrescantes y bocadillos ligeros para disfrutar. Sí, hagamos que sea una salida divertida, llena de risas y relajación. Aquí estamos para abrazar la belleza de la naturaleza en todas sus formas. Lección 8. Alimentación consciente. Hacer una diferencia en nuestra salud es esencial, ¿no crees? Por supuesto, comer conscientemente ayuda a prevenir muchos problemas de salud. Sí, nos anima a prestar atención a lo que consumimos y cómo nos afecta. A menudo descubro que ser consciente de mis hábitos alimentarios me lleva a tomar mejores decisiones. Exactamente, puede transformar nuestra relación con la comida en algo más positivo. Quizás deberíamos compartir algunos consejos sobre cómo practicar la alimentación consciente. ¡Qué idea tan genial! Cambios sencillos pueden tener un gran impacto en nuestra salud. Inspirémonos unos a otros para tomar decisiones más saludables en nuestra vida diaria. Abrazamos una alimentación consciente para un futuro más saludable. Lección 9. Caja de recuerdos.
Crear una caja de recuerdos suena como una idea maravillosa. En efecto, ¿algún consejo sobre qué incluir? Simplemente elige artículos que tengan un significado personal para ti, eso hace que la caja sea verdaderamente única. Excelente consejo. Podría incluir fotografías, cartas y pequeños recuerdos. Sí, cada artículo evocará recuerdos especiales para ti. Me encanta la idea de tener una forma tangible de apreciar esos momentos. Se convierte en una hermosa colección de tus experiencias de vida, ¿no es así? Claro, quizás deberíamos crear uno cada uno y compartir nuestras historias después. Aquí estamos para capturar recuerdos y celebrar nuestros viajes. Lección 10. Ofertas especiales. ¿Tiene alguna oferta especial disponible en este momento? Revisaré su sitio web, a veces tienen ofertas fantásticas publicadas. Eso sería útil. Siempre agradezco una buena oferta. Por supuesto, ¿a quién no le gusta ahorrar dinero al comprar? Considero que las ofertas especiales a menudo también nos traen consigo tesoros inesperados. Sí, es como descubrir una joya escondida a un precio mucho menor. Exploremos qué ofertas podemos encontrar juntos. Estoy emocionada por encontrar excelentes ofertas en nuestra aventura de compras. En efecto, que nuestro viaje sea agradable y económico. Lección 11. Eventos actuales. ¿Has oído hablar de las recientes protestas que están ocurriendo en la ciudad? Sí, lo hice. Es notable cómo la gente se une por una causa. Por supuesto, enfatiza el poder de las voces colectivas para promover el cambio. Estoy de acuerdo. Es inspirador ver a personas apasionadas por marcar la diferencia. Me pregunto qué impacto tendrán estos movimientos en las políticas futuras. Buena pregunta. Es fundamental que estas acciones conduzcan a un diálogo significativo. Quizás deberíamos asistir a una discusión local para comprender mejor estos temas. Suena como una idea espléndida. Estar informado es crucial en la sociedad actual. Brindemos por entablar conversaciones significativas sobre el mundo que nos rodea. Lección 12. Espectáculo de comedia. En serio, ¿de qué se trataba? Bueno, estaba viendo un programa de comedia y me hizo reír a carcajadas. ¡Qué rico! No hay nada mejor que una buena carcajada para levantar el ánimo. Por supuesto, el comediante tenía una forma única de contar historias que era increíblemente cercana. Me encanta cuando los comediantes pueden conectarse con su audiencia a un nivel tan personal. Sí, hace que la experiencia sea aún más placentera. Quizás deberíamos ir a ver un espectáculo de comedia en vivo juntos algún día. Es una idea excelente. La energía del público, en vivo, enriquece muchísimo la experiencia. Aquí estamos para compartir risas y disfrutar del lado más ligero de la vida. Lección 13. Parque Nacional de Yellowstone. La majestuosidad de Yellowstone es verdaderamente impresionante. Es notable cómo se convirtió en un parque nacional.
Sí, el esfuerzo por proteger tanta belleza natural es encomiable. Creo que fue creado en respuesta a la necesidad de conservación a finales del siglo XIX. Por supuesto, la gente reconoció la importancia de preservar estas maravillas para las generaciones futuras. Me encantaría visitar y presenciar de primera mano las características geotérmicas y la vida silvestre. Suena fantástico. Explorar el parque sería una aventura inolvidable. Hagamos una lista de atracciones imprescindibles dentro de Yellowstone para nuestro viaje. Aquí está nuestro plan para un viaje inolvidable a las maravillas de la naturaleza. Sí, que nuestras aventuras estén llenas de asombro y aprecio por la naturaleza. Lección 14. Acceder a la conveniencia. Sí, son fáciles de usar. Tendrás tu propia clave para acceder. Es fantástico. Tener tu propia llave añade una comodidad muy atractiva. Por supuesto, significa que puedes entrar y salir cuando quieras sin esperar a nadie. Aprecio esa libertad. Simplifica muchísimo la planificación. Exactamente. Además, puedes recibir invitados sin preocuparte por coordinar horarios. Puedo imaginar la facilidad que supone organizar reuniones. En efecto, transforma tu espacio en un acogedor refugio para amigos y familiares. Por tener nuestro propio pequeño santuario que podamos disfrutar en cualquier momento. Sí, que esté lleno de risas y recuerdos maravillosos. Lección 15. Explorando California. Sin duda está en mi lista. ¿Has estado en California antes? Sí, lo visité el verano pasado, y fue absolutamente impresionante. He oído tantas cosas maravillosas sobre sus diversos paisajes. En efecto, desde la playa hasta la montaña, hay algo para todos los gustos. Me entusiasma especialmente la idea de explorar parques nacionales. Deberías. Yosemite y Sequoia son destinos imperdibles. Suena increíble. Me encantaría hacer senderismo y disfrutar de la belleza natural. No te arrepentirás. Planeemos un viaje juntos algún día. Por las aventuras en California y por crear recuerdos inolvidables. Lección 16. Viajes históricos. La familia Ingalls tuvo que hacer un gran viaje. Se mudaron de Missouri a Kansas en 1869. Sí, y luego regresaron a Wisconsin. Debió ser toda una aventura. Solo puedo imaginar los desafíos que enfrentaron durante un momento tan tumultuoso. Por supuesto, resalta la resiliencia de las familias durante esos años. Es fascinante cómo sus experiencias moldearon sus vidas y sus historias. En efecto, cada mudanza trajo consigo nuevas oportunidades y obstáculos que superar. Quizás deberíamos explorar más sobre su vida y su contexto histórico. ¡Qué idea tan maravillosa! La historia suele enseñarnos muchísimo. Aquí vamos a descubrir el pasado y aprender de aquellos que vinieron antes que nosotros. Lección 17. Discusiones sobre salud.
¿Hablaste con tu médico sobre tus preocupaciones? Sí, ¿qué dijo? Ella mencionó que no fue muy grave, lo cual fue un alivio. ¡Qué noticia tan maravillosa! Siempre es reconfortante oírlo. Por supuesto, me siento mucho mejor sabiendo que tengo buena salud. Es fundamental estar al tanto de nuestra salud y buscar asesoramiento profesional. Estoy totalmente de acuerdo. Los chequeos regulares pueden prevenir problemas graves en el futuro. Hagamos un pacto para priorizar juntos nuestra salud. Por mantener nuestro bienestar y apoyarnos unos a otros. Lección 18. Experiencias fundamentales. Hay momentos en que los soldados se han visto confrontados con lo que es fundamental en la vida. Sí, esas experiencias a menudo conducen a reflexiones profundas sobre la existencia. Es sorprendente cómo la adversidad puede revelar lo que realmente nos importa. Por supuesto, muchos soldados encuentran nuevas fuentes de fortaleza y propósito en sus luchas. Es inspirador presenciar cómo las personas pueden salir de los desafíos con renovada claridad. Estoy de acuerdo. Quizás deberíamos explorar historias de resiliencia y transformación. Suena genial. Compartir estas historias puede inspirar a otros. Celebremos el espíritu humano y su capacidad de crecimiento. Sí, que sigamos aprendiendo de estas experiencias tan poderosas. Lección 19. Investigando opciones. Todavía no. Sigo investigando algunas opciones para nuestro próximo proyecto. ¿Alguna sugerencia sobre dónde debería buscar? Recomiendo consultar bases de datos en línea y artículos confiables para obtener información confiable. Parece un buen comienzo. Suelo encontrar información valiosa en revistas académicas. Por supuesto, pueden aportar profundidad y contexto muy enriquecedores. Me aseguraré de explorar esos recursos. Gracias por el consejo. De nada, compartamos nuestros hallazgos a medida que avanzamos. Por una investigación exhaustiva y resultados exitosos. Sí, que nuestros esfuerzos nos lleven a descubrimientos esclarecedores. Lección 20. Hablar en público. La semana pasada tuve que dar un discurso, fue bastante estresante. ¿Cómo te fue? Supe que hablaste con 300 personas. Estaba hablando delante de un público numeroso, y era una experiencia emocionante e intimidante al mismo tiempo. Impresionante. ¿Cuál fue el tema de tu discurso? Hablé sobre la importancia del compromiso comunitario y el voluntariado. Parece un mensaje valioso. ¿Cómo te preparaste? Practiqué mucho e incluso visualicé las reacciones de mi audiencia. Es una estrategia excelente. Brindemos por superar los miedos y compartir ideas importantes. Sí, que ambos sigamos mejorando nuestras habilidades para hablar en público. Lección 21. Debate sobre la monarquía. En algunos países existe un debate sobre el futuro de la monarquía.
Sí, he notado que Canadá, Australia y Nueva Zelanda aún mantienen vínculos con la corona británica. Es interesante ver cómo se desarrollan tales discusiones dado el contexto histórico. Por supuesto, cada país tiene su propia relación con la monarquía. Me pregunto cómo la opinión pública influye en estas discusiones sobre su futuro. ¡Qué punto tan interesante! La voz de los ciudadanos es crucial para definir la gobernanza. Quizás deberíamos seguir de cerca los acontecimientos en esos países. Brindemos por comprender las complejidades de la gobernanza y su significado cultural. Sí, que sigamos aprendiendo sobre el mundo que nos rodea. Lección 22. Hacer una lista. Perfecto. Deberíamos hacer una lista de lo que necesitamos antes de ir de compras. Es una idea excelente. Tener una lista nos ayuda a mantenernos organizados y concentrados. En efecto, evita esos momentos en los que llegas a la caja y te das cuenta de que olvidaste algo importante. Exactamente. A menudo descubro que escribir las cosas hace que comprar sea mucho más eficiente. ¿Qué elementos cree usted que deberían ser nuestras principales prioridades? Creo que deberíamos empezar con lo esencial, como los alimentos y los artículos para el hogar. Sí, y quizás también deberíamos incluir algunos premios como recompensa por nuestro esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Un pequeño capricho puede hacer que la experiencia de compra sea mucho más agradable. Aquí te ayudamos a crear la lista de compras perfecta y a tener un viaje exitoso. Lección 23. Accidentes en el aeropuerto. Bueno, empezó genial, pero tuve un pequeño percance en el aeropuerto. Ay, no. ¿Qué pasó? Espero que no haya sido muy grave. Accidentalmente dejé mi computadora portátil en el control de seguridad. Qué estresante. ¿Conseguiste recuperarlo? Por suerte, sí, me di cuenta justo a tiempo y corrí a buscarlo. Me alegra oír eso. Perder objetos importantes puede ser bastante estresante. En efecto, me enseñó a revisar bien mis pertenencias antes de seguir adelante. Esa es una lección valiosa. Quizás siempre deberíamos tener una lista de verificación para viajar. Por supuesto, por un viaje más tranquilo y para evitar futuros contratiempos. Lección 24. Blazers elegantes. Hoy busco ropa cómoda. ¿Y tú? Estoy buscando un blazer elegante. Es esencial para mis próximas reuniones. Suena fantástico. Un buen blazer puede realzar cualquier atuendo significativamente. Por supuesto, quiero algo que no solo se vea profesional, sino que también sea cómodo. Quizás deberíamos visitar algunas tiendas juntos. Podría darte mi opinión. Te lo agradecería. Siempre es bueno tener otra mirada para consejos de moda. Encontremos un blazer que sea elegante y funcional. Aquí vamos a descubrir las piezas perfectas que realzan nuestro armario. Sí, que nuestra aventura de compra sea exitosa y placentera. Lección 25. Caja de compras.
Por supuesto, nuestro cajero está justo en la entrada, lo que facilita el pago. Eso es muy útil. Siempre agradezco una experiencia de compra sencilla. Sí, ahorra tiempo y nos permite salir con nuestras compras rápidamente. Exactamente. Además, nos da más tiempo para explorar otras tiendas si queremos. Quizás deberíamos preguntarle al cajero si hay alguna promoción especial hoy. ¡Qué idea tan genial! ¿A quién no le gusta una buena oferta? Sí, aprovechemos al máximo nuestra experiencia de compra, no. Por supuesto, que encuentres artículos geniales y ofertas fantásticas. Sí, disfrutemos cada momento de esta compra. Lección 26. Cambios constitucionales. En Derbyshire Northeast, el señor Barnes mencionó que quieren una constitución de tipo estadounidense. Es una perspectiva muy interesante. Me pregunto qué motivó ese deseo de cambio. Sí, parece que la gente busca un sistema que priorice los derechos y libertades individuales. En efecto, la Constitución estadounidense ha servido de modelo para muchas democracias del mundo. Quizás creen que un marco así protegerá mejor sus intereses. Podría ser cierto. Es fascinante cómo los diferentes sistemas políticos pueden influir en la sociedad. Me pregunto qué impacto tendrá este deseo de cambio en la gobernanza local en el futuro. Será interesante ver si pueden implementar esos cambios con éxito. Por la continua evolución de los sistemas políticos y sus efectos sobre la gente. Lección 27. Objetos sentimentales. Tienes razón, seguro que encontraré objetos con valor sentimental para mi caja de recuerdos. ¡Qué maravilla! Los objetos con significado personal pueden evocar recuerdos poderosos. Por supuesto, planeo incluir fotografías y cartas que signifiquen mucho para mí. Son elecciones perfectas. Cada artículo contará una historia propia. Creo que es importante preservar estos recuerdos para el futuro. Sí, una caja de recuerdos puede ser un hermoso recordatorio de nuestros viajes. Tal vez deberíamos compartir nuestras cajas de recuerdos una vez que estén llenas. ¡Qué idea tan genial! Por atesorar nuestros recuerdos juntos. Sí, creemos recuerdos duraderos que reflejen quiénes somos. Lección 28. El poder de un empate. Sí, una corbata ciertamente añade un toque de formalidad a cualquier atuendo, ¿no es así? Por supuesto, transforma una camisa normal en algo muy sofisticado. Elegir un patrón conservador suele ser una decisión inteligente para entornos profesionales. En efecto, los colores clásicos y los diseños sutiles transmiten confianza y profesionalismo. A veces me pregunto si la gente subestima el impacto de estos accesorios. De verdad que sí, una corbata bien elegida puede ser el tema de conversación en cualquier evento. Quizás debería explorar algunas corbatas nuevas para mejorar aún más mi guardarropa. Suena genial.
Una corbata nueva puede realzar tu estilo al instante. Aquí estamos para adoptar el estilo y dejar impresiones duraderas. Lección 29. Vida marina. ¿Alguna vez has visto un océano lleno de grandes renacuajos? Debo admitirlo. No, suena fascinante. Estos renacuajos pasan varios años en el agua antes de convertirse en ranas toro. Es realmente notable. Es interesante cómo experimentan tal transformación. Sí, el proceso de metamorfosis es verdaderamente una maravilla de la naturaleza. Solo puedo imaginar lo diferente que debe ser el ecosistema cuando esos renacuajos crezcan. Exactamente. Se convierten en actores clave de su entorno a medida que maduran. Quizás deberíamos visitar un estanque cercano para observar algunos renacuajos nosotros mismos. Suena a un plan estupendo, a descubrir las maravillas de la naturaleza. Lección 30. Encontrar direcciones. Genial. ¿Podrías indicarme cómo llegar a la farmacia más cercana? Claro, está a unas cuadras a la izquierda. Eso es muy útil. Agradezco tu ayuda. No hay problema. Siempre es bueno ayudar a un amigo que lo necesita. Considero que tener una farmacia cerca es fundamental en caso de emergencia. Por supuesto, es reconfortante saber que la ayuda está a la vuelta de la esquina. Quizás debería abastecerme de algunos artículos esenciales mientras estoy allí. Parece una decisión sabia. Siempre es mejor estar preparado. Por mantenernos saludables y tener acceso rápido a los suministros necesarios.